hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Y sentados le guardaban allí. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabatani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Amén. Oramos. Padre amado que moras en los cielos, en esta hora del día, Señor, una vez más a ti elevamos nuestra oración para rogarte, Señor, nos dirijas con tu Santo Espíritu en la proclamación de tu palabra. Pero también, Señor, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, y permita, Señor, que podamos recibir, seamos receptores de tu palabra, Señor, para luego, Señor, salir de este lugar y poner en práctica, Señor, el mensaje, las enseñanzas que tienes para cada uno de nosotros. Te lo suplicamos, amado Dios, en el amor de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pueden tomar sus lugares. La periferia, lugar de muerte. Cuando las personas tienen la intención de ir a vacacionar hacia Jerusalén, ¿sí?, la gente moderna, quieren quizás conocer aquellos lugares emblemáticos, ¿verdad?,
aquellos lugares históricos y muy representativos de la fe cristiana. Uno de los lugares más populares para el turismo es sin duda, mis estimados hermanos, la iglesia del Santo Sepulcro. La construcción de este edificio fue supervisada por Helena, la madre del emperador Constantino, en el año 325 después de Cristo. Sin embargo, se sabe que dicho templo fue construido sobre los cimientos de otro templo más antiguo dedicado a la deidad Venus. Esto por orden del emperador Adriano, quien con el afán de destruir al cristianismo lo mandó a construir sobre lo que se sabe era la tumba de Jesús. Esta iglesia se encuentra en la periferia de la antigua ciudad de Jerusalén, a las afueras del viejo muro. Visitar ese mismo lugar en tiempos de Cristo podría representar una experiencia totalmente diferente. El nombre del lugar de la calavera tiene más que ver con el hecho de que ahí era un lugar de muerte. Cuando iniciamos la semana, iniciamos con una aclamación, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa aclamación? Hosanna al que viene en el nombre de Jesús. Y ponían mantos y palmas. Previo, hermanos, a la sentencia de nuestro Señor Jesucristo, durante el juicio, la gente le gritaba ahora, la misma gente que gritaba Hosanna, ¿verdad? Ahora la misma gente le grita, crucifícale. Fíjense ustedes, hermanos, es triste, es lamentable para el pueblo de Israel que en una fiesta, en una celebración tan importante para el pueblo de Israel, ¿sí? Porque ¿se acuerdan qué representaba esta fiesta? 7 días de fiesta. El primer día era Santa Convocatoria, al igual que el último día, y representaba, eso lo vimos ayer, representaba la salida del pueblo de Israel, el comer carne con hierbas amargas, el pan sin levadura, comerlo a prisa, y dio una orden el Señor que era por un mandato perpetuo, o sea, de generación en generación, en generación, en generación. En esta semana, hermanos, cómo la gente cambia en un abrir y cerrar de ojos. Y eso nos indica, hermanos, qué tan volubles nosotros podemos ser. Un acto, ¿cómo se le puede llamar a esto? Un atentado, ¿verdad?, contra nuestro Señor Jesucristo en una celebración que Él mismo o que Dios mismo instituyó como una fiesta. Deja de ser una fiesta y se convierte en un asesinato. Y quiero decirles, hermanos, que aunque nosotros no estuvimos ahí, ellos nos representaron a nosotros. Y fue como si estuviésemos ahí también, gritándole, crucifíquenle, crucifíquenle. En los versos 32 del pasaje que acabamos de leer, 32 al 34, vamos a encontrar el lugar, ¿sí?,
donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Más bien, en el verso 33, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, ¿sí?, significa lugar de la calavera. Ese es el sitio donde nuestro Señor Jesucristo fue levantado, ¿verdad?, y crucificado en una cruz. El pasaje hoy citado narra desde el primer momento que el Señor se le trató, hermanos, como un culpable. Noten el contraste, hermanos, con la entrada triunfal. Mientras que en la entrada triunfal la gente le alababa y tendían mantos al paso de nuestro Señor Jesucristo, acá obligaron al Señor a cargar una pesada cruz después de todo el maltrato que recibió durante la noche y todo el proceso que se llevó para sentenciarlo, para que finalmente lo declararan como culpable. Toda una serie de violencia que se generó hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Después de eso, obligaron a nuestro Señor Jesucristo a cargar con esa pesada cruz sobre sus hombros. En la entrada triunfal entra nuestro Señor Jesucristo, podemos decir, por la puerta grande, montado sobre un asno. En el Calvario sale por una puerta pequeña, cargando ese madero, esa cruz. Para que tengamos nosotros, mis estimados hermanos, una idea de la violencia que se ejerció sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y esto no es para que nos cause tristeza, mis estimados hermanos. Esto es para que nosotros valoremos, apreciemos, amemos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La cruz, mis estimados hermanos, la ejecución por medio de la cruz no era un castigo diseñado para los obreros, ¿sí? Era, hermanos, diseñado para gente maldita. Dice el Señor, maldito el que muere, ¿verdad?, en un madero. Sin embargo, cuando el Señor es puesto sobre la cruz, los judíos aplicaron este mismo pasaje. Les invito a que vayamos a Deuteronomio, capítulo 21. Verso 23. Dice: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Cómo muere nuestro Señor Jesucristo? Como un maldito. Y ese mismo pasaje, ¿verdad?, es puesto en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque Él está muriendo de esta manera. El pueblo judío, hablando terrenalmente, porque esto ya también era un plan de Dios, tuvieron la oportunidad. Pilato le dio la oportunidad de vindicar
el error que estaban cometiendo, y en estas fiestas era costumbre soltar a un preso, y puso a Jesús y puso a Barrabás, que el pueblo escogiera a cuál de los dos le iban a dar libertad. Jesús no había cometido pecado alguno. Barrabás era un hombre despreciado por la misma sociedad. ¿Notan ustedes que tanto cambiamos? Y el pueblo judío prefirió soltar a un asesino, a un ladrón, a un delincuente, que liberar a Jesús. Y gritaron a Barrabás, ¿verdad? Barrabás, podemos decir, y los otros ladrones representaban lo peor de la sociedad, lo repulsivo, lo rechazado por la sociedad. Jesús muere bajo estas condiciones que el mismo pueblo judío y los líderes religiosos impusieron en la persona de nuestro Señor Jesucristo. No voy a abarcar todo, hermanos, estoy tocando algunos puntos interesantes. Y la pregunta es, Jesús ya está colgado en la cruz. ¿Por qué Jesús, hermanos, rechazó el vinagre? ¿Se acuerdan? En 2 ocasiones lo rechaza Jesús. El vinagre, hermanos, a que se refiere el pasaje, si nosotros investigamos, era en realidad vino agrio, mezclado con ajenjo y mirra. Dice en la investigación que este provocaba adormecimiento en las personas muy heridas. Se solía dar a los heridos graves, ¿sí?, que pudieran soportar, para que pudieran soportar el dolor. Por eso nuestro Señor Jesucristo se negó a beber el vinagre para no perder la conciencia. Prefirió padecer todo ese dolor para que usted y yo podamos ser librados de la muerte. Así que cuando leamos en la Biblia, ¿verdad?, y esa parte donde Jesús rechaza el vinagre, esa es la razón. Él quería estar consciente de lo que estaba haciendo, dando cumplimiento a las Escrituras. Por otra parte, hermanos, los judíos, ¿verdad?, pusieron la causa de Jesús. ¿Saben ustedes cuál era la causa de Jesús? ¿Cómo entró nuestro Señor Jesucristo? Como Rey de reyes y Señor de señores. Él dijo que Él era Rey, ¿verdad? Bien, hermanos, cuando estaba siendo crucificado, pusieron su causa. Fíjense ustedes qué curioso, porque esto no era exclusivo de nuestro Señor Jesucristo, de su muerte, sino que en tiempos de Jesús también hubieron otras personas que se levantaron y tenían su causa y fueron crucificados también con su causa, su motivación por la cual ellos se levantaban en armas. Y también ponían esa causa, la causa de nuestro Señor Jesucristo. Este es Jesús, Rey de los judíos. Así que, hermanos, no era exclusivo de Jesús, ya era costumbre de ellos. Por otra parte, hermanos, ¿qué representa
el Gólgota. Y podemos decir un lugar para los abandonados. ¿Sí? Muchos criminales, hermanos, eran llevados al Gólgota. Y sus cuerpos, hermanos, tenían que ser puestos en fosas comunes, debido a que nadie los reclamaba. Jesús sufrió, hermanos, prácticamente la misma suerte. ¿Por qué decimos esto? Porque en el pasaje bíblico que acabamos de leer, nuestro Señor Jesucristo fue crucificado al lado de dos ladrones. Estos ladrones, acuérdense, hermanos, que eran despreciados por la sociedad. Y estos hombres, nadie iba a reclamar sus cuerpos. Es más, la Biblia no registra qué pasó con los cuerpos de estos dos hombres, ¿sí? Solamente se habla de recuperar el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Por una persona ahí compasivo, ¿verdad? Que las mujeres que pidieron que les entregaran el cuerpo y lo sepultaron apresuradamente. Pero la Biblia no registra sobre los otros dos ladrones que estaban ahí. Así que, en teoría, estos hombres fueron olvidados en los maderos. No estaban acompañados, Jesús no estaba acompañado como acostumbraba de sus apóstoles. Antes, al contrario, estaba acompañado, hermanos, de un par de ladrones. Versos 38. No lo conocían y que a diferencia de él, ellos sí merecían estar en esa condición, clavado en la cruz. El evangelista de Mateo llega a decir que estos criminales, aún estando en la condición, no se medían tampoco para escarnecer, criticar, incluso posiblemente burla hacia Jesús, ¿verdad? Por las palabras que él dijo: yo derribaré el templo, ¿verdad? Y en 3 días tengo la capacidad para volverlo a construir. Estos hombres también eran hombres despiadados y también se burlaron en su momento de nuestro Señor Jesucristo. Pero también, hermanos, la injuria y el clamor de la gente que estaba ahí, versos 39 al 43, dice: y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo en 3 días. ¿Saben ustedes, hermanos, la expresión de menear la cabeza? ¿Qué significa menear la cabeza? ¿Sí? Es un gesto que de desagrado, de repulsión, de rechazo, con intenciones de que la persona se avergüence de lo que está haciendo. Era un meneo de la cabeza, hermanos, con malas intenciones. Pero lo peor de todo, hermanos, no es esa parte, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo peor de la cruz? ¿Qué es la parte más difícil para nuestro Señor Jesucristo? ¿Tienen idea, hermanos, qué fue lo más difícil para Jesús? Mande. El pecado. Fíjense, hermanos, Jesús estuvo dispuesto a ser arrestado. Es más, le dijo a
a Judas, ¿verdad? Lo que tengas que hacer, hazlo ya. Sí. Anticipadamente, cuando él va a orar, le dice a sus amigos: oren conmigo 1 hora. Incluso el Señor les reprende cuando les dice: no habéis podido orar conmigo ni siquiera 1 hora. Y luego les dice: despertaos, la hora ha llegado, viene el que me entrega. Jesús anticipando y dando consentimiento a lo que van a hacer posterior a ello. Jesús estuvo dispuesto a pasar por un juicio. La Biblia dice en Isaías que enmudeció y no abrió su boca. ¿Sí? ¿Cómo decimos nosotros acá en nuestro contexto? El que calla, otorga. Esto quiere decir que Jesús estaba consciente y estaba de acuerdo con lo que estaba pasando. ¿Sí? Estuvo dispuesto a soportar el maltrato, la violencia, el juicio, la condena. Él estuvo dispuesto. Las injurias, las críticas, las burlas, todo el Señor estuvo dispuesto a soportarlo. Pero cuando él estaba orando, previo al arresto, ¿se acuerdan de la oración de Jesús? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú, aceptando la voluntad del Señor. Así que lo peor de la cruz, hermanos, no fue todo el maltrato que él sufrió. Lo podemos encontrar en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando él dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Cuando Dios Padre, hermanos, está castigando en la persona de Jesucristo, hermanos, todos nuestros pecados. No estábamos ahí presentes, todavía no existíamos, pero ya Jesucristo estaba recibiendo el castigo de nuestros pecados. Así que lo más terrible de la cruz para Jesús fue el abandono del Padre, que Él lo exclama a manera de pregunta: ¿por qué me has abandonado? ¿Cómo te sientes, hermanos, cuando eres abandonado o traicionado por alguien? Es doloroso, es triste, es lamentable para nosotros. ¿Sí? Jesús de manera terrenal siente este abandono. ¿Sí? Pues también era humano. Y él lo expresa al Padre: ¿por qué me has abandonado? Expresa esa su angustia, el experimentar la ira de Dios sobre el pecado. Pero este abandono, el hecho de que Jesús estaba siendo castigado por cada uno de nosotros, trae algo extraordinario para nuestras vidas. Vayamos a Gálatas. Gálatas capítulo 3, verso 13, que dice de la siguiente manera: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Quiénes merecían este castigo? ¿Sí? Nosotros merecíamos el castigo de Dios, pero Él llevó por nosotros todos nuestros pecados. Si Él no hubiese hecho esto, ¿será que nosotros podíamos soportar la ira de Dios?
Es por eso que nuestro Señor Jesucristo se entregó voluntariamente al sacrificio, abriendo la oportunidad para nosotros de poder entregar ese sacrificio no en templos hechos de mano por hombre, sino que Él abre esa vía a través de su muerte, a través de su persona, para que Él ofreciera este sacrificio perfecto. De lo contrario, nosotros todavía siguiéramos ofreciendo sacrificios de expiación de pecado en un lugar terrenal. Él ahora lo ofrece, su sacrificio, Él mismo en sacrificio, lo ofrece en la misma presencia del Padre. La deuda, hermanos, está pagada. Y fue Él, el único, quien sufrió el castigo por nuestros pecados. Hay veces que escucho incluso de algunos hermanos, ignorando la palabra de Dios, que dicen, lo que aquí hacemos, aquí se paga. No tenemos ni idea, hermanos, ni idea de qué es la ira de Dios. Y afortunados somos porque no conoceremos la ira de Dios. A duras penas conocemos la disciplina de Dios. Y dicen Hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero nosotros no vamos a experimentar esta ira que llevó a expresar a nuestro Señor Jesucristo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Así que, hermanos, la injuria, el clamor de la gente no era problema para Jesús. ¿Sí? Y ahí estábamos nosotros también, meneando la cabeza, burlándonos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Poniendo ahí, a manera de burla, Rey de los judíos. Ahí estábamos nosotros. Pero el Señor, en su infinita misericordia, Él había aceptado de manera voluntaria entregarse a la muerte por cada uno de nosotros. Por otra parte, mis estimados hermanos, un lugar para el Señor de la vida. Aquí sucede un gran acontecimiento, mis estimados hermanos. Cuando Jesús muere, narra las Escrituras que se oscureció, ¿verdad? Que la tierra tembló y que muchos santos que habían muerto hace muchos años volvieron a la vida. Pero hay algo muy particular, hermanos, y es la ruptura del velo del templo. Y es una ruptura que viene de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Solamente, hermanos, solamente el sacerdote, el sumo sacerdote, podría entrar al lugar santísimo a ofrecer los sacrificios. Y eso, dice la Escritura, una vez al año. No podían estar entrando y saliendo a cada rato aquí, ¿verdad? Pero en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, esto estaba prohibidísimo, hermanos, para la gente común. Nadie más podía entrar. Pero el día de su muerte, el velo se rompe de arriba hacia abajo. ¿Qué indica eso?
Hebreos capítulo 10, 19 al 22 dice, tomando la parte que quiero, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, el camino que Él nos abrió. Entonces, ¿de dónde viene, de dónde proviene este camino? ¿Sí? No es de nosotros hacia arriba, ¿sí? El camino proviene de Dios hacia la humanidad. O sea, hermanos, que quien rompe el velo, hermanos, es Dios mismo. Para abrir, para entrar, para tener la oportunidad ahora nosotros, no de entrar a este espacio, ¿sí?, sino de poder entrar en la misma presencia de Dios a través del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos hace entrar en la presencia del Señor? Es nuestro Señor Jesucristo. Él raja el velo por la mitad. Ya no hay peligro, ¿sí? Ya no vas a morir al tocar el velo o al entrar al lugar santísimo en el templo. Ahora, por medio de Cristo, tú puedes hablar, dialogar, ofrecer tus alabanzas, tus sacrificios, tus peticiones, ahora por medio de Jesucristo. Al morir el Señor, este velo se rasgó por la mitad, de arriba a abajo, dejando en claro entonces, hermanos, que fue el mismo Dios quien lo rajó, anunciando así el avance del nuevo pacto en la sangre de Jesucristo derramado en la cruz, que limpia, ¿verdad? Nos limpia de todo pecado. Ahora tenemos entrada al reino de los cielos, ¿sí? Es un gran privilegio que Dios nos dio por medio de su muerte. Todo lo que le hicimos, todo ese proceso, ¿sí?, todo ese maltrato, ¿cuántas veces intentamos asesinarlo? Muchas veces, ¿verdad? Hasta que finalmente lo logramos. Pero en su amor y en su bondad, hermanos, todo lo transformó para bendición nuestra. Finalmente, hermanos, quiero mencionar algo también importante. Cuando Jesús murió, se acabaron las risas, los chistes, la gente que se mofaba de él. Solo un hombre muy orgulloso, lleno de arrogancia, no aceptaría la verdad. Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, verso 54. Del Evangelio de Mateo. Que dice: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. El centurión, a cargo, hermanos, de reconocer o de recoger las evidencias
es capaz de aceptar la verdad cuando la tiene enfrente. Y él profesa, declara, afirma que este hombre era hijo de Dios. Hoy nosotros, mis estimados hermanos, nos reunimos en la casa del Señor y afirmamos, no con esa palabra era, ¿verdad? Nosotros afirmamos, es el Hijo de Dios, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. El Gólgota fue sin duda un lugar aterrador, un lugar de sufrimiento y muerte. Se respiraba el dolor y además fue un lugar de burlas y derrotas. Pero al mismo tiempo fue el lugar donde el Hijo de Dios tuvo que ser llevado necesariamente para vencer la muerte. No solo para demostrar poder y autoridad, sino para que los que estábamos condenados a sufrir la pena de muerte podamos ser librados de una vez y para siempre. Jesucristo finalmente pagó nuestra deuda. Sí. Él pagó nuestra deuda. Dice el himno, libre podemos estar. Por la obra de Jesucristo, mis estimados hermanos, no vivas como un esclavo del pecado. Vive como un hombre, una mujer, un joven, un adolescente, niños. Vivan, hermanos, en la libertad que Cristo compró a precio de sangre. Si verdaderamente amamos a Jesús, estemos dispuestos a renovar nuestras vidas, ser hombres, mujeres, hechos nuevas criaturas por el poder de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga, hermanos.